análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto a todos ustedes. Hoy que ya es, señoras y señores, jueves 16 de julio del año 2020. Un privilegio saludar a todos los que nos sintonizan en las diferentes opciones de Agencia Fronteriza de Noticias, por supuesto, el portal de esta agencia noticiosa líder en el noroeste del país, y también a quienes ya están sintonizándonos desde este momento en la opción de Facebook Live. Damos la bienvenida a quienes ya se están conectando. Don Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, muy buenos días. Un placer, por supuesto. Bienvenido a esta edición informativa, la primera de este día, ya en la antesala de viernes. Le recuerdo que en punto de las 3 de la tarde usted podrá encontrar esta edición en transmisión diferida a través de esta opción de televisión por cable que es canal 73 de CNR estatal. Esta opción nos lleva hasta Yuma, Arizona, San Luis del Río, Colorado y lugares circunvecinos y nos permite llegar a un sector de la población en todo el estado que sintoniza esta opción. Estamos también en la plataforma de YouTube, por supuesto, y saludamos a los amigos que encabezan nuestro abogado de casa prácticamente, don Mario Rivera. Es un extraordinario equipo. Ellos recogen la señal que surge aquí en Tijuana y la envían a todo el estado en esta opción de televisión por cable. Un saludo afectuoso. Mire, tenemos hoy una entrevista interesante, especial. Nos acompaña, y ya lo estoy viendo por aquí, don Salomón Faz, y de una vez vamos a invitarlo a entrar a esta casa. Mi casa es su casa, así que le damos la bienvenida. Don Salomón Faz, buen día, gusto de saludarlo. Salomón Faz, secretario, mejor dicho, titular de esta secretaría recientemente creada, yo debo recordar para quienes no están familiarizados con esto, es el secretario para el manejo, saneamiento y protección del agua en Baja California, una institución que hoy tiene un rol muy destacado en el manejo justamente en la gestión del agua, el preciado recurso necesario y indispensable para la vida y el desarrollo económico y social del Estado. Don Salomón Faz, bienvenido, gusto saludarlo. Muchas gracias, Enrique. Es la segunda vez que estamos contigo y con mucho gusto. Gracias por tu atención y la oportunidad de platicar contigo y con el público. Tenemos una apuesta, ¿no? De todas maneras, a 2 meses habíamos quedado por ahí. Sigue en pie la apuesta, creo. Y la aceptamos, ¿no? Claro. Don Salomón, pues hoy la Secretaría tiene en su agenda de trabajo muchas actividades, pero de manera destacada, por supuesto, en el caso de Tijuana, el programa de limpieza y saneamiento, mantenimiento del cauce del río Tijuana, que siendo zona federal, bueno, ha sido abordado de manera conjunta con el Estado para resolver una problemática de seguridad pública, de salud pública y de eficacia en la operación de este cauce canalizado para desfogar las aguas de las lluvias, y en los últimos años, bueno, pues hasta las aguas negras y desechos químicos que hay gente que sigue tirando por ahí
a través de cauces diversos, ¿no? Hoy, por cierto, hay que explicar a quienes no están familiarizados con esto, don Salomón no presentó esta mañana, como ha sido costumbre en los últimos días, su reporte sobre el avance de estos trabajos, porque el gobernador viajó a la Ciudad de México desde muy temprano, estará de regreso por la tarde, al filo de las 5 de la tarde, y hará su emisión habitual, y suponemos que ahí va a estar don Salomón presentando su reporte, pero pues algo nos puede adelantar viendo el contexto de lo que significa este proyecto y de los avances, ¿no? Claro. Bueno, pues Enrique, ya el resumen tuyo voy a tomar nota porque lo definiste mejor que yo. La limpieza del río Tijuana, aunque es una especie de servicio porque no es una obra, yo creo que es para recuperar esa obra. Esa obra, no hay que olvidar, es la obra más importante que se ha hecho en Baja California en la historia. Hay otras de rango o de relevancia similar, como lo fuese el acueducto Mexicali-Tijuana, Río Tijuana, la carretera transpeninsular, hay algunas obras fundamentales, pero la obra directa e indirecta del río Tijuana significó la modernización de Tijuana, la seguridad de que las lluvias que se presentan en invierno no afectaran a la ciudad como lo hizo en el pasado, y la explosión arquitectónica urbana de la ciudad ya le dio otro rostro a raíz de esta obra que se nos estaba yendo por la apatía, la negligencia y el desinterés de sociedad y gobierno. Hoy por hoy, un proceso que pudiera estar resuelto en 60 días con una inversión de 90 millones que puede ser mucho o poco, pero yo creo que es muy poco comparado con el beneficio objetivo y directo e indirecto que significa recuperar esa canalización, porque aparte yo digo que tiene un efecto hasta psicológico. El solo hecho de verlo enmontado, lleno de sedimentos, de arenas, de basuras, a raíz de que se ha convertido en una especie de canal de desagüe, de lo que fue un canal de pluviales, para que estuviera ahí cuando fuera necesario, porque usted sabe que el agua tiene memoria y pueden pasar 20 años donde no haya una cantidad de lluvias que pongan en riesgo una ciudad, pero de repente ese día llega y nos estamos lamentando de por qué no hicimos nada sabiendo que podía pasar, ¿no? Entonces, no sé si has visto escenas de la parte del río, ya tenemos unos 3 kilómetros o 4 que ya están limpios, no sé si has tenido la oportunidad de verlo, lo estoy tratando de presentar. Y realmente o sea, la sensación de paz que te da el ver el canal como debe ser, con una segunda fase donde ya no corran esas aguas por ahí, que estamos en eso. Yo creo que es algo que se va a anunciar antes del término del verano, que ya no corran por ahí las aguas negras de todos estos vertederos que resultan de cárcamos colapsados o de plantas de saneamiento que ya cumplieron su vida útil. Yo te diría, Enrique, que la irresponsabilidad del gobierno anterior en haber abandonado la inversión en saneamiento de agua no la entiendo. O sea, 13 años sin volver a tocar la instalación de aguas, estamos hablando de una especie de emergencia sanitaria. Casi no. Sí, yo creo que Baja California no la merece, no nos la merecemos los ciudadanos y esto requiere una acción inmediata de cualquier gobierno que se llame responsable, ¿no? Se habla mucho de conseguir agua para la zona costa y que si la desaladora se canceló o no se canceló, pero antes de eso está el tema del saneamiento. El 70% del agua que entra a la ciudad se convierte en drenaje y no nos estamos preocupando de qué hacemos con ello. Y yo te pudiera decir, a diferencia del primer día que me hice cargo de la Secretaría, hoy te diría que el problema número uno de Tijuana y de la zona costa es el saneamiento de las aguas negras. El corredor Tijuana-Ensenada en esta fase desde playas hasta Rosarito y todavía más allá, la gran mayoría de los drenajes van a dar al mar. Y nos estamos vendiendo como una plaza turística. Es urgente resolver esto.
y estamos ya muy próximos a poderte comentar lo que viene, y lo que viene no nomás como proyecto o plan, sino con acciones inmediatas, ¿no? Quizá un equivalente por la dimensión de esta problemática de la que acaba usted de hacer el apunte, podría ser el abandono criminal de las plantas de tratamiento, ¿no? Así es. Es impresionante. Ayer que escuchábamos el reporte de la Secretaria de Honestidad y Función Pública sobre la gran cantidad de plantas de tratamiento abandonadas y colapsadas, pues podría ser un equivalente, porque además contribuye a esta problemática de las aguas negras en la ciudad, finalmente, ¿no? Así es. Sí, cuando en toda organización, estado, empresa, familia, existe un problema que se dejó acumular tantos años y que no lo puedes resolver con una varita mágica, tienes que hacer un plan para saber cómo lo vas a abordar, en cuánto tiempo te va a llevar y cómo vas a ir avanzando. Y esos plazos se dan si nos lo proponemos. Si nos proponemos en 3 años lo que se desatendió en 13, podemos tener en 3 años un saneamiento que vuelva a la normalidad, donde van a ir entrando etapas, donde algunas regiones lo van a ir resolviendo. Y alguien nos dice por ahí, algo que no, desde que me lo comentaron, no me ha dejado de tener en la mente, es cómo le podemos hacer para que un gobierno no desatienda estos temas de una manera tan irresponsable. Por ejemplo, si limpiamos el canal y en 60 días lo terminamos, ¿cómo garantizamos que va a tener mantenimiento anual? Porque eso así se evita. Y lo que hoy costó 90 millones puede costar mucho menos con un plan de mantenimiento de conservación. Afortunadamente, no está dañado el concreto. Las barreras de contención que están sobre los taludes para precisamente la gente o los carros no caigan hacia adentro del canal, algunos están caídos, pero puedo pensar que el 90% está en buenas condiciones. Es poco lo que se tiene que restablecer. Algunos hay que recogerlos que están en el lecho del río y subirlos de nuevo. Pero comentaba con el gobernador, hay muchas partes de la canalización que pueden hacerse circuitos deportivos, donde la gente pueda salir a disfrutar su ciudad, como sucede en muchas partes, donde hay un circuito de 1 kilómetro, 2 kilómetros, donde la gente puede ir a hacer deporte en las mañanas, aprovechando el clima de Tijuana, y que la experiencia de ir a hacerlo sea una experiencia agradable y no una experiencia de andar dándole vueltas a un flujo de drenaje. Oiga, don Salomón, pero para poder lograr un proyecto tan ambicioso que ya antes había sido planteado y hubo ahí algún intento que fracasó en la administración de Jorge Ramos, lo primero que habría que correr de ese sitio es la peste de las aguas negras. Sí, la fase en la que estamos trabajando ahorita, en lo que se limpia el río y en lo que están corriendo las aguas, es evitar que vayan al río todos estos vertederos que tienen varios afluentes y que se convierten en estas aguas negras que van a dar incluso y que provocan un problema binacional con Estados Unidos, y que ha motivado, desde que yo llegué a la Secretaría, nos hemos reunido 3 veces, porque el nivel de, yo diría, desesperación o de inquietud que tiene Estados Unidos en el tema es muy alto, y la vergüenza de nosotros también. Entonces, yo creo que las acciones que ya están planteadas y en lo que está transcurriendo esta plática, estamos avanzando en la instalación de bombas, en la reparación de una planta que le llaman lo que es el colector poniente, que es el que está aportando ahorita una buena cantidad, y hay una cantidad de 500 litros que le aportan 2 plantas tratadoras, la Morita y la Arturo Herrera, que es el menor de los problemas, porque es agua tratada, es agua que pudieras ir por el río, y si llegara al mar, el reto es cómo la usamos, pero no sería un problema porque la calidad del agua es muy aceptable. Entonces, ¿es rescatable ese recurso natural ya tratado? Sin duda, ese es el otro reto, pero lo ponemos en el nivel 2 de prioridad porque el otro es una emergencia, pero tenemos que saber, hay 500 litros por segundo que no se están usando y ya están tratados, o sea, nos cuesta tratar esas aguas y ponerlas en condición de usarse
para riego agrícola, para riego de jardines, para una serie de usos que no son necesariamente el agua potable. Yo te diría que las tecnologías de hoy permitirían que un agua residual pueda convertirse en potable, pero no nos vamos a meter en ese problema donde haya una sospecha o una inquietud de la población de que termine otra vez usando un agua que se convierte en un agua residual y pueda volver a ser potable. Los usos que están definidos, incluso por experiencias mundiales, es para tratamientos de agua para sanitarios, de agua para lavado, para uso industrial, de jardinería, en fin, todo eso, y no necesariamente potable. ¿Alguna idea de cuántas aguas negras fluyen por el canal del río? ¿Tienen un dato? Sí, 1.800 litros por segundo. 1.800 litros por segundo fluyen por el canal. Es correcto. ¿Y el principal aporte, decía, es de una planta? ¿500 litros, decía? Bueno, de esos 1.800, 500 litros son tratados. Es agua de... Hay un sistema de calidades que la pone en una condición casi potable, casi para tomar. Y los otros 1.300, pues es drenaje vil, ¿verdad? Parte de estos 1.100 litros se procesan en la planta PITAR, en la planta internacional de tratamiento de aguas residuales, se llama PITAR, que es la que está del lado americano. Y después ellos, el agua tratada, la mandan al mar a través de un tubo submarino, le llaman un emisor submarino, que ya es agua tratada, y los lodos, o sea, los sólidos de todo eso, los recogemos todos los días y los mandamos hoy por hoy a un lugar que se llama El Jibarito, y que antes estuvo llevándose a Punta Bandera. Algo que no se ha comentado, Enrique, es que todos los materiales que están ahorita saliendo del canal de la Solve del río Tijuana, básicamente es arena y tierra, se está llevando a Punta Bandera y la estamos bandeando, la estamos sellando para que quede como un piso completamente parejo, donde mañana vas a poder tener ahí un parque o canchas deportivas o cualquier uso que le quieras dar en un escenario pues muy atractivo, muy bonito, ¿no? Entonces, ese es un segundo propósito, aprovechando el costo que está teniendo toda esta inversión, pues logremos al mismo tiempo remediar el tema de Punta Bandera, ¿no? Por cierto, a ver cuándo me invita don Salomón a Punta Bandera, porque ahí hay una historia que mucha gente desconoce sobre esas instalaciones y su posterior abandono, su posterior desuso, y el que en algún momento jugó y que hoy está pues abandonado, ¿no? Eso es también parte de un inventario público y de un patrimonio que digno de mejor suerte, ¿no? Exacto. A mí me gustaría poderte decir, ahorita no lo puedo hacer, pero espero yo que en este periodo que nos toca podamos recuperar esas instalaciones que llegaron a ser centros de capacitación de reconocimiento nacional. Hay una instalación a cielo abierto sobre una plancha de cemento donde hay todo tipo de tuberías, medidores que están conectados entre sí para capacitar a los técnicos y a las personas que van a las casas a reparar o instalar medidores o al manejo de fugas, y con la herramienta adecuada ahí se les capacita. Y hay lugares, hay edificios que se ven en buenas condiciones, nomás que están abandonados, está lleno de maleza, y realmente es una tristeza ver eso. ¿Qué fue lo que pasó, verdad? Esa es una historia. ¿Quién fue la persona que le tocó cerrar los ojos y decir, no me importa lo que está pasando, ¿no? Yo entiendo que ahí debe haber elementos hasta para afincar una responsabilidad personal a más de un servidor público por el abandono de esa infraestructura que finalmente nos ha costado a todos los bajacalifornianos. Yo no sé si tienen previsto algo sobre el particular, pero por lo pronto el recuento y el registro y documentación de todo lo que haya ocurrido debe engrosar un expediente a estas alturas. Es correcto. La licenciada Vicente Espinosa, que es la secretaria de Honestidad y Función Pública, es la que está reuniendo todos estos elementos. Yo de vez en cuando platico con ella. Es mucha la agenda hacia el futuro y hace que no le dedique yo el tiempo que me gustaría a estar deshaciendo entuertos y a estar buscando abajo de los expedientes. La función pública tiene claro qué hacer y yo coincido con ustedes. La sociedad está esperando que haya rendición de cuentas y podamos decir ya nunca más, ¿no?
Claro. Hablábamos de 1.300 litros por segundo que quedan en este dato que nos compartió. ¿De dónde provienen esas aguas negras que terminan ahí? Son distintos afluentes. Hay varios cárcamos y plantas de tratamiento que cuando dejan de cumplir con su función, simplemente pasan por las plantas, pero el agua no está tratada. Te voy a poner un ejemplo. Punta Bandera recibe 1.800 metros cúbicos, o sea, 1.800 litros por segundo, perdón, y que como la planta de tratamiento no está funcionando, hay un bypass donde directito se va al mar. O sea, no está funcionando. Punta Bandera es un proyecto de 500 millones de pesos. Caray. Y estarías tratando la mitad del agua residual de Tijuana. La otra hay un proyecto para esas aguas, tratarlas y mandarlas al Valle de Guadalupe a regar la agricultura. El proyecto está vivo. Este viernes tengo la segunda reunión con la empresa y agricultores en este caso del Valle de Guadalupe, para que se le dé un uso a un agua que incluso tiene atributos nutricionales para plantas, porque trae un alto contenido de materia orgánica que se convierte en alimento de las plantas, y es un alimento que está probado. La tierra tiene un poder de filtración tremendo, y incluso me platicaban recientemente que ahora que hubo marea roja, en San Quintín hay algunas empresas que extraen agua de unos pozos playeros, o sea, ponen pozos que están cerca del mar, y en realidad el agua que succionan del subsuelo es agua de mar. Y a pesar de que había marea roja, el agua salía completamente cristalina. O sea, quiere decir que el agua, al pasar por las capas, por la tierra, por las piedras, todos los sólidos y hasta el color que lo conforma la marea roja, provoca que se dé un filtrado perfecto. Entonces, las aguas negras que terminan en el canal del río provienen de sitios ya identificados y no son muchas las fuentes generadoras de esta agua negra. No son muchas. Los colectores que están colapsados, que están en reparación, uno es el que está en reparación ahorita, es el colector poniente. El oriente también va a recibir mantenimiento. Y estamos en una visión integral de toda la zona. Finalmente, si llega a caer algo ahí en lo que lo abatimos, lo primero que tenemos que hacer es evitar que vaya un solo litro a Imperial Beach. Por supuesto. Tiene que llegar, por ejemplo, la cuota de los 1.000 litros por segundo que llegue a la Pitar, y el resto que se vaya a Punta Bandera como primera etapa, y luego ya empezar a tratar las aguas que nos quedamos nosotros con ellas, pero que también deberían de tener un uso. El reto que tenemos es el reuso. El reuso, la industria, la jardinería, el regado de parques, los municipios pueden usar esa agua en perfectas condiciones, y las sociedades responsables e inteligentes es lo que hacen. El ejemplo está ahí de Las Vegas, que recicla el 100% del agua. Esa agua que es nuestra, ya tratada, ¿para qué puede servirnos como ciudad? De manera concreta, ¿cómo se puede ver aprovechado? Se puede usar, por ejemplo, para todo lo que es sanitarios, para asuntos de limpieza, para uso industrial y para jardinería, principalmente pública. Todo lo que son los jardines de Tijuana, las avenidas, los bulevares, que tengan plantas, acá te puede regarse con esa agua. Es decir, el centro histórico, la primera imagen que llegan a encontrar los visitantes, todo podría estar, por ejemplo, reverdecido y atendido con esas aguas cubiertas. Exactamente, y aparte con otro costo, porque es un agua que ya se cobró. Ya el precio que tendría para ese uso sería sustancialmente menor. Le tengo que leer este comentario de alguien que nos está sintonizando en este momento, y lo pongo ahí el texto. Dice Hugo Galindo: señor, ¿por qué hace preguntas a modo de este señor si todo Tijuana sabe que la situación del jibarito con todos esos sólidos que echan al aire libre está afectando a la gente en toda la zona oeste? Haga las preguntas correctas, nos dice Hugo Galindo. No estoy de acuerdo con usted porque solo se preocupa por San Diego, pero los tijuanenses, ¿qué? ¿No?
Eso dice, muy lindo. Sí. El tema es que yo comentaba que el diagnóstico que nosotros tenemos de todo el manejo de las aguas residuales y los lodos presenta una situación de urgencia sanitaria. Y ya tenemos un plan ahorita que tiene que ver con evitar que sigan vertiéndose drenajes a las vías públicas, a las calles, en las colonias, porque no son tratadas, como también revisar las condiciones en que se están manejando los lodos. O sea, la situación que recibimos de parte de Estados Unidos de la planta Pitar, que se estuvo llevando a Punta Bandera, ahora se está llevando al Jibarito y todo eso está en revisión para evitarlo, pero por lo pronto lo tenemos que hacer, no tenemos opción. Pero estamos conscientes de la preocupación ciudadana en el tema, ¿no? Particularmente hay una dolencia en la zona del Jibarito por el uso de los sólidos ahí. Así es, como lo tenía Punta Bandera y que ahorita ya fue cerrado para esos fines. Una de las decisiones que más tiempo nos llevó en la limpieza de la canalización del río Tijuana fue en dónde llevar las arenas. Y encontramos un uso muy conveniente en llevarlas, porque las arenas ya están muy limpias a través del paso del agua, pero ya encontramos también en Tecate a una empresa de relleno sanitario, donde le vamos a manejar arena con pedacería o con triturado de madera y de vegetación y de ramas, que por toda la vegetación que hay ahí en el lecho del río, y que les va a permitir a ellos poder manejar relleno de terrenos y rellenos sanitarios. Incluso por la calidad del material, lo único que nos va a costar es el flete, no nos va a costar el sitio como tal, el sitio de tiro. Don Salomón, ¿es Tijuana la ciudad más con el mayor problema de aguas negras? ¿Cuál es la situación de los otros municipios? Del estado de Baja California, la zona Tijuana-Rosarito es la más complicada. ¿Qué hay del caso de Mexicali, por ejemplo? Mexicali tiene, digamos, el tema razonablemente controlado. Hay un sitio de tratamiento que se llama Las Arenitas, que ya llegó a su capacidad. O sea, ahí tendríamos que estar actuando en el siguiente año para encontrarle una solución que estamos trabajando en ella, pero de alguna manera no está en el grado de urgencia que está el tema de la costa, con un vertimiento de aguas negras excesivo en una zona también de alto impacto turístico. Yo te diría que esa zona, por su alto nivel de desarrollo residencial, turístico, antes de poder continuar su crecimiento, necesita resolver el tema del saneamiento de las aguas. Si no, no es responsable seguir vendiendo terrenos y residencias en esa zona. ¿Estarían pensando en condicionar la venta y estos desarrollos a la solución de las aguas negras? En la condición en que estamos, ya estamos en acercamiento con los desarrolladores y hay muy buena voluntad. Ellos también saben que es un tema público, pero también tiene un alto impacto en el desarrollo de sus inversiones. Y hemos encontrado muy buena postura para iniciar un proceso de solución inmediato. Don Salomón, nos están escuchando en Mexicali y le quiero compartir la petición-queja. Nos dice desde Mexicali Elena Fuentes, secretario FAS, también hágale caso a Mexicali, por favor. Baja California no es solo Tijuana. Y este es para mí, dice, pregúntele por proyectos para Mexicali, por favor. Sí, la razón por la que hemos intervenido de manera inmediata en Tijuana era por la gravedad de los temas. Yo debo recordarles que yo soy mexicalense. Así es. Y que por supuesto tengo en mente lo que la señora dice o la pregunta la afirmación que hicieron. Es una situación de emergencia. A este gobierno le queda 1 año y medio, digamos, y estoy seguro que pronto tendremos noticias para Mexicali, sobre todo a raíz, algo que no hemos mencionado, es que muchos de los recursos, prácticamente los recursos que estamos teniendo para hacer estas inversiones, están saliendo de las auditorías a empresas, porque hemos detectado situaciones en temas de derechos de conexión, agua no contabilizada o descargas clandestinas de drenaje, que estamos actualizando, y con el recurso que están poniendo las empresas estamos haciendo las inversiones. Por eso Tijuana empezó
La recuperación en Tijuana ha sido muy importante y ya tenemos también buena experiencia en Mexicali que nos va a permitir poder invertirle a la ciudad en aquellos temas que estén priorizados para actuar. O sea, desgraciadamente tenemos que poner el 1, el 2, el 3 para que el dinero esté lo mejor utilizado posible y atienda aquellas situaciones que deben de tener un orden de urgencia, ¿no? ¿Qué tiene en mente cuando habla de priorizar, por ejemplo, en Mexicali? En Mexicali hay un tema de cobertura, en el valle de cobertura de agua potable y de drenaje. Y en la ciudad está el tema de los pluviales y está el tema de los drenes, que fueron agrícolas, se han ido quedando en la ciudad. La semana que entra tengo una visita a los drenes más importantes de Mexicali. Son inversiones grandes, pero vamos a tener que fraccionarlas e invitar a Conagua a que participe en la que ya tiene muchos de esos proyectos registrados para que se vayan realizando conforme van autorizándose los recursos. ¿Qué tanto calculan recuperar en Mexicali para destinarlo a eso? Mexicali ya trae, habiendo empezado después, unos 70 millones de pesos recuperados. Tijuana trae 700, pero empezó hace 4 meses y Mexicali empezó un mes. Entonces, ahora debo decir que Mexicali no ha mostrado la gravedad que ha mostrado Tijuana a la hora de auditar a las empresas. O sea, en Tijuana nos hemos encontrado situaciones realmente graves no quiero encontrar una palabra, pero quiero encontrar una palabra adecuada, pero quiero pensar que empresas importantes no estaban pagando el agua que consumían como es debido y no tenían los contratos de los servicios que estaban usando, como por ejemplo el drenaje. El drenaje es una inversión muy fuerte y si tú no contratas el drenaje y te conectas, pues es un drenaje clandestino. Evidentemente. ¿No? En el caso de Mexicali, así de primera intención, ¿cuál diría usted que es el problema a resolver con ese dinero? Pensando en lo que nos pregunta Elena Fuentes, ¿no? El que se ha presentado con regularidad es la actualización de derechos de conexión. Es decir, una empresa hace años, cuando contrató el servicio del agua, tenía una capacidad que después hoy la tiene 5, 6, 10 veces mayor. Entonces el organismo le tuvo que dar infraestructura y agua hoy en una capacidad muy diferente a la que o sea, no se actualizaron los derechos de conexión como es debido, por un lado. El otro tema es que en la zona de la calzada Cetis, por ejemplo, hay una serie de hoteles que cuando no tuvieron agua potable proporcionada por el organismo, fueron abastecidas por los módulos de riego. Y la ley te dice que cuando ya te llega el servicio de agua potable, debes de contratarlo y dejar de comprarle a los módulos de riego. Y lo siguieron haciendo. Y de hecho, los módulos de riego no pueden vender para ese uso. El agua es de uso agrícola. Eso es algo indebido. De origen, entonces, ahí hay una ilegalidad. Así es. Y también el drenaje fueron conectados a otros desarrollos de manera clandestina. Entonces, este dinero que están recuperando en Mexicali por cobros que se habían omitido, se usará en términos generales en mejora de la infraestructura distribuidora de agua potable y también la de drenaje sanitario. Así es. Estamos trabajando en a veces lo más difícil es cuando priorizas, es con qué vas a empezar y con qué no vas a empezar. Entonces, pero así es, ¿no? Priorizar es eso. Y esperemos hacerlo con sabiduría, ¿no? Con opinión de técnicos, con el sentir de la población y estar tomando las decisiones correctas conforme tengamos el flujo de las propias recuperaciones, ¿no? ¿Qué hay de Ensenada, por ejemplo? Ensenada es el caso más complicado en términos de abastecimiento de agua potable, condición de la red de tuberías y del abasto de agua. Ahí lo que está en puerta es doblar la capacidad de la desaladora. Hoy hay una desaladora de 250 litros y se puede ampliar a 500. Recuerden que una de las ventajas del desalado es que el agua es ilimitada. Tu acuífero es el mar. Es inacabable. Entonces, el tema de ampliar y el defecto es que es caro. El metro cúbico ya desalado es el más alto de los costos
Claro que el mayor costo es no tener agua, ¿verdad? Te priva del desarrollo, pero es el más caro de obtener entre las opciones que existen. Y requiere inversiones en Ensenada, además con un agravante. Ensenada tiene una tarifa promedio baja y tiene el costo más alto. La ventaja de Tijuana es que Tijuana está pagando un precio razonablemente alto para sus costos. Entonces, cualquier cosa que hagas es viable. En el caso de Ensenada, la tarifa promedio queda por abajo de los costos. Cualquier cosa que hagas para darle agua a Ensenada implica pegarle en el presupuesto a alguien. Y como ustedes saben, el presupuesto del Estado no lo dejaron, yo creo que no, dicen que con alfileres, yo no he visto los alfileres. Ay, caray. Bueno, pues sí, el problema es el dinero, porque además se ha ido en atender tantas prioridades heredadas por la administración pasada, que yo entiendo que representa un esfuerzo enorme, por ejemplo, a atender los rezagos financieros, el pago de los de esta cantidad monstruosa de 34 mil millones de pesos, por ejemplo, al que ya se le ha ido atendiendo, los adeudos con maestros y con jubilados, y en el proceso atender los requerimientos funcionales de la administración y los servicios básicos, ¿no? Así es. Yo me atrevería a decir, Enrique, que el gobierno de Kiko Vega ha sido el gobierno más irresponsable en la historia de Baja California. Es una afirmación muy fuerte. Así es, esa es. Y todavía no me estoy metiendo en el tema de corrupción. O sea, porque no tengo, yo no soy el auditor, pero veo el nivel de abandono de los problemas y solamente a alguien o no le daba las neuronas o un nivel de irresponsabilidad de no dolerle el Estado que es difícil de comprender. Yo creo que necesitamos políticos que les duela el Estado, que sean de aquí y que no es justo que ya vaya uno a otras partes de México que antes nos admiraban, que estén mejor que nosotros. ¿Tan seria es la situación? Así es, pues la veámosla. Dice Juan Cabuto, pero al desalar agua de mar hay que controlar las descargas de las salmueras a la bahía de Todos Santos. Se refiere, sí, hay un proyecto de desalado bueno, los dos proyectos de desalado, tanto para Rosarito, para abastecer zona costa, y la de San Quintín, el tema que ha estado ahí encima de la mesa es la contaminación de la salmuera. Hay una manera donde el emisor submarino, a través de las cuales se regresan las aguas más saladas, porque recibes 30,000 partes y regresas 100,000 o no sé cuántas. Entonces regresas agua más salada porque la que obtienes es para que sea potable. Entonces, en la mezcla le regresas al mar. Entonces, ya hay tecnologías con químicos que son saludables, que están encontrando solución en las experiencias que se han estado viendo en otras partes. Entonces, eso es algo que no debemos de quitar el dedo en renglón para que sea una condición de cualquier proyecto, que realmente no vengamos a resolver una cosa y crearnos otro problema. Déjeme compartirle una observación que recibimos también, otro comentario. Dice, por favor, si pueden investigar cómo es que la constructora Macro ya se hizo de nueva cuenta como la favorita del gobierno de Morena en turno, tal y como se la llevó varios sexenios con el PAN. Aparte de sus obras mal planeadas y mal ejecutadas, aparte del sobreprecio, se supone que esta empresa estaba siendo investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda por realizar operaciones con recursos de dudosa procedencia, socios y administradores lavadólares. Espero y den seguimiento a esto porque anteriormente había denunciado a un funcionario de la Secretaría de Hacienda del gobierno de Baja California, pero no le dieron seguimiento a alguno, nos dice Juan Carlos Pérez. Mira, están participando 3 empresas en la limpieza del río. Es un contrato de 90 millones dividido en metros cúbicos para que quedara partes iguales. Y se ajustó la distancia del canal. Son empresas que tienen equipo, que tienen expertise. Incluso yo te pudiera decir que a 2 semanas lo que estamos mostrando diario son empresas profesionales.
Son empresas que tienen el equipo, tienen la estructura, tienen sus cuartos de trabajo, llegan con todo el personal en una unidad de pasajeros, tienen todas las condiciones para que ahí sea su centro de operaciones, y de ahí se van los camiones y los equipos a ir limpiando y los van moviendo. O sea, muy profesionales, reportan diario. Las 3 empresas así se han aplicado a entender muy bien lo que el gobierno del estado quiere hacer. Prestarnos a especulaciones, sobre todo cuando no han sido todavía concluidas, o sea, meternos nosotros en esa parte no nos compete. Lo que nos compete es buscar empresas que coticen, que estén en precio, que cumplan con las reglas y que nos resuelvan el trabajo. ¿Ese fue el criterio para la contratación? Así es, ese fue el criterio para la contratación. Te voy a poner un ejemplo. El otro día quizá lo comenté, estamos en proceso de licitar la compra de las bombas del acueducto, que es una operación de 100 millones. Ya se le entregó a Fiscalía Mayor las bases y estamos en ese proceso. Y ayer el Congreso aprobó que el gobierno contrate o haga un contrato plurianual para abastecernos de energía eléctrica, porque se va a licitar la compra de energía eléctrica para resolver el déficit que tiene el Estado, fundamentalmente para para abastecer al acueducto de la energía eléctrica que no hay en Baja California. Va a ser un proceso de licitación abierto a que empresas que tengan la solvencia técnica, financiera, cumplan y se queden con el contrato la que gane en los mejores términos. Ese es un tema importante, pero yo quisiera cerrar el tema de macro porque no es la única observación que recibimos. Cuando la gente empezó a ver en imágenes la presencia de macro en la limpieza del canal, recordó que Macro es una empresa que ya fue denunciada por mala práctica en la obra del Nodo Express. Hay una denuncia formal presentada en su momento y entonces igualmente válido, se lo compartimos porque es una queja, ¿no? Que se nos está planteando, ¿no? Sí, pero no hay sentencia, ¿verdad? No hay conclusión. No hay conclusión al respecto, pues, de que se le haya condenado. No. Yo creo que llega un momento que a la hora de que buscas empresas o proveedores, muchos de ellos pueden tener conflictos o situaciones de demandas o algo que no están resueltas. Y no da el procedimiento para ponernos a investigar, salvo que haya una inhabilitación o una condena que de manera normativa tengamos que excluir a una empresa. En ocasiones hay proveedores que, recuerda que yo estuve 3 meses en la Oficialía Mayor y de repente puede llegar una empresa que se dice que tuvo prensa negativa por algún hecho y sin embargo no tenemos elementos legales para excluirla. ¿Es el caso de Macro? Pues es el caso de Macro, porque no nos podemos nosotros a investigar a las empresas, salvo que mientras cumplan con todos los requisitos que la ley nos marca, tendríamos que revisar la ley para poder decir, mira, cuando una empresa tenga algún tipo de imagen negativa o sea involucrada en algún tema, pues tendríamos que tener ese elemento para poder nosotros desde la función pública o desde el gobierno poder prohibirle su participación y no tenemos elementos para hacerlo. Incluso nos puede demandar. Ok, sí, lo entiendo perfectamente. Entonces no es el caso de Macro en este momento y en razón de su capacidad para atender el servicio que se le requería, por eso se le contrató. Así es. Son 3 empresas. La otra empresa se llama Prodesa y la otra se llama MJ. Cada una en su sitio. En la experiencia que tengo con ellos, están atendiendo, se les ha pedido que incrementen maquinaria, el gobernador está exigente en la calidad de la obra y lo han atendido a través de mi conducto, lo han atendido de manera inmediata. Vamos a patrullar conforme se vaya limpiando, vamos a cuidar porque ha habido presencia de personas que viven en el lecho del río, en la parte boscosa, y estamos ya manejando un programa social para tratar de dotarlos de vivienda. O sea, que la limpieza del río no haya sido me corrieron, sino que me consiguieron una mejor forma de vida, ¿no? Entonces no es una limpieza meramente cosmética, vaya. Pues sí, de alguna manera es cosmética, pero también es salud y es un tema de seguridad. Y social por las gentes que viven ahí. Y social, por supuesto. O sea, la limpieza del río tiene muchas lecturas. Yo digo que hasta psicológica, porque ya el tijuanense se sentía vejado de ver su canal así como estaba. No, pero además una peste horrorosa en toda la primera etapa del río, ¿no? Por así donde es.
por donde uno transite, la peste es impresionante y es la misma peste que registran los visitantes en la ciudad. Así es. Don Salomón, el tema que aprobó el Congreso del Estado en estos días ha generado también cuestionamientos. Ya sabe que la política está muy desacreditada hoy día y cualquier tema de contratación, contratos, concesiones y demás, ya genera ruido en automático. Y dicen, pues es negocio de Bonilla o de sus amigos, ¿no? Esto de la solución que aprobó el Congreso del Estado para generar energía eléctrica para el acueducto. ¿Cuál sería el uso, el servicio que se va a prestar? ¿Cuál es el beneficio de manera concreta? Mira, la autorización que se planteó ante el Congreso no es la compra de la energía, es el permiso para contratar un servicio de energía eléctrica a más de un año, o sea, 30 años. Ok. Le pusimos 30 años porque no va a exceder 30 años. Acuérdense que el proyecto de Rosarito era de 37, imagínense. Bueno, no más de 30 años, pero no sabemos a qué precio, no sabemos si van a ser 30 o menos, no sabemos qué empresa lo va a ganar porque va a haber una licitación donde se van a publicar las bases. Apenas se le pidió permiso al Congreso, oye Congreso, quiero hacer esto, permíteme obligarme a comprar energía eléctrica en las condiciones más convenientes a más de un año. ¿Por qué? Porque afecta el presupuesto de más de un año. Bueno, esa es una. La otra, se va a licitar la proveeduría de energía eléctrica donde no va a ser APP, simplemente el gobierno va a hacer un contrato para que la empresa que gane, el gobierno se obligue a comprarle la energía porque si no la empresa no hace la inversión. Tú no harías una inversión si tu cliente no se obliga a comprarte por la vida del proyecto. Eso es esencial. Ahora, ¿qué ventaja tiene? Vamos a tener una tarifa fija porque va a ser un generador con suministro. Hoy tenemos suministradores para el agua, para la energía del acueducto. No tenemos generadores y de repente entramos en el mercado eléctrico y de repente en horarios pico y que nos hacen variable el gasto eléctrico del acueducto. Nosotros necesitamos certidumbre porque el agua es precio fijo. Entonces, la condición del proyecto de proveeduría eléctrica de un generador suministrador es de que produzca energía con viento y con sol, o ambos. De manera, y esos, pues yo no he visto que el sol mañana cambie la tarifa o el viento, ¿no? O sea, la tarifa va a ser un contrato donde las condiciones de precios se van a pactar desde un principio y se mantenga en términos reales y que sea negocio para quien lo va a hacer y el gobierno no tenga que invertir en eso. El gobierno tiene que usar su capacidad de compra, no tiene por qué andar invirtiendo en todo. Y seguramente en una licitación va a haber una oferta que nos va a dar seguridad en el abasto de la energía en condiciones competitivas. Y se va a transparentar ese proceso. Totalmente, va a ser una licitación. ¿Cuánto cuesta transportar el agua por el acueducto? ¿Cuánto nos cuesta? Porque finalmente lo pagamos. Aproximadamente 10 pesos el metro cúbico. Al año, ¿cuánto se paga por consumo de energía eléctrica? Por consumo de energía eléctrica son 1.200 millones, 1.300 millones al año. ¿El cambiar a este esquema reduciría el costo? Es lo más probable porque serían generadores y suministradores. O sea, hoy por hoy tenemos comercializadores que nos resuelven el problema, pero al momento que entra un productor de energía, pues es con un control de costos porque su fuente, si su fuente fuera el diésel, la gasolina o el gas, tuviera un componente donde el impacto del costo fuera variable. Entonces no sabrías qué costo tendría el año 1, el año 2. Pero cuando es alterno, cuando es sustentable, cuando proviene del viento o de la energía, es mucho más fácil para una empresa poderte cotizar un precio fijo durante la vida del contrato. Entonces, estamos seguros que va a ser un precio más barato. Entonces, más bajo precio. ¿Y qué otra ventaja tendríamos los bajacalifornianos con este proyecto? La sustentabilidad, la emisión de gases al ambiente. Esa es otra. ¿Qué hay de la consistencia en el abasto del flujo eléctrico? ¿Cambia con este proyecto? Bueno,
Recuerda que la energía sustentable, por definición, es energía alterna. O sea, si no tienes viento y no tienes sol, no tienes luz. Entonces manejan un esquema de baterías y tienen una pequeña ayuda con gas, pero es complementaria, solamente cuando no tienen los elementos. Pero en la zona de la Rumorosa, por ejemplo, en todos los terrenos que hay alrededor, no en la cordillera. Sí, claro. O sea, en la zona cercana hay terrenos planos donde existe un flujo de aire y de sol suficiente para mantener a muchas horas del día la generación de energía. ¿Esas instalaciones que se están planteando estarían ya en la parte baja de la Rumorosa? No está definido todavía en el proyecto. Cada empresa va a proponer en dónde se va a instalar, dónde, o sea, es una situación que todavía el proyecto lo tiene que definir. ¿Cuánto tiempo, en cuánto tiempo más podremos tener ya un resultado y saber, por ejemplo, tal empresa es la ganadora, toma tanto tiempo? La autorización del Congreso dice que para el 30 de septiembre tiene que estar listo el contrato. Ah, muy bien. O sea, estás hablando de un poquito más de 60 días. Entonces, este proceso va a ser rápido. Sí, muy rápido. Este gobierno tiene prisa, Enrique. Evidentemente todos tenemos prisa, don Salomón, ¿verdad? Claro que sí. El desarrollo de la obra necesaria para eso llevará ¿cuánto tiempo tentativamente? Yo estimo que no pase de un año. En un año para más que tarde. El proyecto esté terminado y generando. Otra cosa más, don Salomón, entre las quejas y comentarios que recibimos, alguien está sacando a relucir el tema de la pintada del acueducto, que es un tema que ustedes ya conocen, evidentemente, la queja, ¿no? Lo que se generó. ¿Qué respuesta le da a esa gente? Mire, ya habíamos comentado que el acueducto tiene 125 kilómetros de largo y hay 15 kilómetros que están expuestos al sol. Ese acueducto tiene 40 años. El aire, el agua, el sol deteriora la tubería. Esta se tenía que aplicar, le llaman pintura, pero es una aplicación de un material que tiene, es epóxico y sirve de cubierta a un tubo que no podemos cambiarlo todavía porque requiere un recurso muy importante. La rehabilitación de todo el sistema del acueducto cuesta 1,000 millones de pesos y le vamos a invertir 100 a las bombas más importantes para que no haya riesgo de que con una bomba que se pare, que se queme, que tenga problemas, esté el 20% del agua no se puede enviar. Entonces se aplicó en un tramo de 4,5 kilómetros un material epóxico y se aprovechó para cambiarle a un color que hiciera sentido con la sierra, con el color de las piedras. No se buscó pintarla del color del partido del gobierno. Se buscó que tuviera un color camuflajeado que hiciera sentido con la sierra. El día 9 estuve en la planta de tratamiento de aguas residuales americana, la PITAR, y no vi ningún tubo azul. O sea, los que dicen que los tubos tienen que ser azules no han leído la norma mexicana, donde dice que los colores de los tubos se aplican en lugares donde hay varios tipos de fluidos, incluso gas. Para efectos de seguridad y de mantenimiento, deben de identificar qué pasa por cada tubo. Este es un tubo único, que no se confunde con ninguno. Entonces no violenta la norma mexicana. En ninguna, hay una excepción ahí en la fracción 2 o 3, ya no recuerdo, o sea, en estos días hicimos la investigación antes de hacerlo. Ah, bien. ¿Cuánto costó ese trabajo de recubrimiento? Todo el recubrimiento va a costar 6 millones de pesos. Ahí va despacito. Todavía yo subo la Rumorosa casi diario y todavía ya estoy viendo tramos cafés y estoy viendo tramos azules todavía y ahí se va. Cuando ya esté terminado, la gente va a valorar el trabajo. Evidentemente no hay ahí negocio como suponen algunas personas. Pues no, o sea, es una obra de 6 millones de pesos, digo, puede ser mucho, puede ser poco, pero es un trabajo bien aplicado, bien cotizado, o sea, yo creo, Enrique, que también hay mucha gente que gobernó por 30 años y no puede ver que se hagan cosas positivas. Aunque sería natural la sospecha, ¿no? Sí, sería natural
sí sería natural, como en todo, ¿eh? Cualquier cosa que hagas, puedes pensar, ahí está la transparencia. Pues yo los invito a ver que los resultados vayan diciendo. O sea, la agenda que trae la Secretaría del Agua ahorita es una agenda activa, agresiva, y muy bien pensada de dónde hacerlo. Podemos sospechar de todo, pero yo convoco a la buena, a tener una especie de beneficio de la duda, ¿no? De manera de que los recursos, viviendo la escasez y lo difícil de obtenerlos, sería realmente otra vez irresponsable de nuestra parte malbaratarlos. Don Salomón, la verdad es que el tiempo se nos ha ido como agua. Nos quedan 4 minutos ya para concluir esta edición, lamentablemente. Ya sabemos que usted confirmó el tema de la cancelación del proyecto de la desaladora de Rosarito. Es definitivamente un hecho, se cancela ese proyecto. Sí, disculpa, te perdí un poquito. La desaladora de Rosarito. Sí, te estoy recuperando disculpa. Ya me lo pusieron de cabeza. Bueno, así está. Sí, el proceso de cancelación ya se inició en el caso de Aguas de Rosarito, y en el caso de San Quintín está en proceso de revisión, que puede terminar en continuar o en cancelarse. En el de Rosarito, ¿fue la empresa la que promovió la cancelación del proyecto o lo pidió y lo promovió el Estado? El Estado fue el que notificó el 30 de junio la cancelación. ¿Alguna razón en particular? Sí, que el 30 de junio era el día límite que teníamos y no teníamos que prorrogar, si no caíamos nosotros en incumplimiento. Esa fue la razón. Así es. Bueno, entonces queda atrás la historia de la desaladora de Rosarito y sigue viva la de San Quintín. Así es, y ya tenemos que estar trabajando en dar también certidumbre de agua a la población, que vea que estamos en otro proyecto que nos resuelve el tema, ¿no? ¿Cuándo arrancaría, en todo caso, un proyecto propio para desaladora en Rosarito, pero bajo otro esquema? Tenemos opciones de obtención de agua por la vía de pozos, que nos daría unos 4 años de holgura, pero estimo yo que en el siguiente par de años debemos de tener un proyecto muy aterrizado a las verdaderas necesidades del Estado, que no comprometa las finanzas del gobierno. Excelente. Don Salomón, pues le agradezco enormemente que nos haya acompañado en esta edición. ¿Desea usted compartir alguna reflexión con quienes nos están siguiendo en esta transmisión? Sí, que no cabe duda que yo siento que la gente, las organizaciones, ha celebrado la creación de la Secretaría del Agua. Me ha permitido tener una visión de los organismos, compartir mejores prácticas, apoyarnos, tener una visión integral del agua en el Estado en todos sus usos. Ha generado una colaboración con la Conagua de manera importante. La prueba de ello es el canal del río Tijuana. La limpieza le corresponde al gobierno federal. Sin embargo, el gobierno del Estado dio un paso adelante en buscar un acercamiento y una colaboración, porque a nosotros es a quien nos duele. Y tenemos que atender la situación sanitaria de manejo de aguas residuales en el Estado como una especie de emergencia. Perfecto. Don Salomón, que no sea la última, ¿no? No, ya sabes, todas tus órdenes. Y estaré pendiente, por supuesto, porque debe ser una historia interesante que contar la visita a Punta Bandera. Claro. Si quieres me coordino a través de comunicación social de mi área para que vayamos y te invito y nos llevamos a los técnicos que saben más que yo. Excelente, me apunto, usted me dice. Gracias. Que tenga buen día, gracias. Hasta luego. Bueno, pues hoy tiene usted Salomón Faces, el titular de esta secretaría que hoy por hoy está jugando un rol destacado en el nuevo esquema de gobierno, que nos va a durar 2 años, pero que tentativamente, y esto lo ha dicho el propio Salomón Faz, por lo menos se sentarían las bases para ciertos proyectos estratégicos y a fin de garantizar su continuidad con quien venga como gobernador.
Nos quedan algunos temas más en el tintero, sí, por supuesto, pero nos quedamos cortos. No me quiero despedir sin decirle que hoy extraditan a México al señor Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, y bueno, el escándalo es de proporciones extraordinarias porque, como ya se sospechaba y se decía y se venía filtrando desde hace días, pues hay grabaciones, ¿no?, que van a comprometer a muchos actores de la vida política nacional, priistas particularmente, peñanietistas, por ilegalidades en el tema de la reforma energética. Ahí va a haber tiros, señores, va a haber jaleo, en serio. Oiga, gracias a todos ustedes, Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, Carlos Rubio, Raúl Reynoso Nuño, Luis Rodolfo Enríquez, Carlos B. Mares, Manuel Rejón, Alberto Villalobos, Norma Yolanda Cortés Juárez, Elena Fuentes, gracias por comunicarse con nosotros, desde Mexicali también, Luis Pablo Esparza, Mariana López, Antonio Carpio, Edna Ubay Campos, Fernando Arriola, Rodrigo Cortés, Amado Cruz, Anguiano, el responsable de la seguridad y apoyo logístico del gobernador, la ayudantía, Blanca Lilia Gándara, Luay HM dice aquí, ¿a quién más? No quiero dejar a nadie fuera. Ricardo Acevedo, debe ser hijo de nuestro colega ya fallecido, Ricardo Acevedo Ramírez, seguramente. Edna Ubay Campos, Roberto Fiel Mesa, Manuel Rejón, María Esther López, gracias. Polo Faz, Roberto López, Armando Fidel Ramos Hernández. Oiga, pásela bien, nos vemos y escuchamos en punto de la 1 de la tarde. Le anticipo, podríamos hablar con una alcaldesa en punto de la 1 de la tarde, muy factiblemente. Estamos en ese proceso y ya tendremos la oportunidad de confirmárselo seguramente en un rato más. Por lo pronto, que tenga usted una extraordinaria mañana. Nos vemos y escuchamos en punto de la 1 de la tarde. Pásela muy bien. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.